Hola chicos y chicas. Entonces, esta clase es continuación de nuestra clase anterior sobre los artículos. Y ahora voy a hablar sobre la incompatibilidad general con el verbo haber, ¿cierto? Generalmente cuando tenemos el verbo haber, no utilizamos los artículos, ¿cierto? Por ejemplo, por ejemplo, cuando decimos ahí hay, es el verbo haber, ahí hay mesa. Ahí hay mesa. Podemos utilizar el artículo la, ahí hay la mesa. No. Cuando tenemos el verbo haber, generalmente no podemos utilizar artículo con lo nombre, ¿cierto? Entonces decimos ahí solamente ahí hay mesa, ¿cierto? No podemos decir ahí hay la mesa, ¿cierto? Entonces en ese caso el artículo la no es utilizado con el sustantivo mesa, ¿cierto? Pero cuando utilizamos el verbo saber, perdona, cuando utilizamos el verbo estar, utilizamos el artículo siempre, ¿cierto? Por ejemplo, ahí está la mesa. Ahí está la mesa. Com el verbo estar, utilizamos el artículo la. Es correcto. Es diferente del verbo haber. Cuando decimos ahí hay mesa, no utilizamos el artículo la. Pero cuando utilizamos el verbo estar, ahí está la mesa. Ahí está la mesa. Utilizamos el artículo la. Pero se digo, ahí hay mesa. No utilizamos el artículo la. ¿Cierto? ¿Entendieron? Sí. Ahora, tenemos también la incompatibilidad con el verbo saber. Cuando utilizamos el verbo saber, no utilizamos el artículo, ¿cierto? Por ejemplo,
Por ejemplo, si yo digo, sabe, por ejemplo, él o ella sabe ruso. No podemos utilizar el ruso. En ese caso, el sustantivo ruso no lleva el artículo, no va el artículo. Solamente decimos sabe ruso. Por ejemplo, Rafael sabe ruso. No decimos sabe el ruso. Es incorrecto, ¿cierto? Otro ejemplo. Ella sabe filosofía. No podemos decir la. No decimos sabe la filosofía. Decimos solamente sabe filosofía. Fernanda sabe filosofía. ¿Cierto? Es correcto. Ese es otro caso que no va el artículo con el sustantivo. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a ver otro tipo de artículos que son un, una, unos y unas, ¿cierto? ¿Qué son los artículos indefinidos? Los artículos indefinidos sirven para indicar indeterminación, ¿cierto? Significa indefinición, ¿cierto? Y los artículos indefinidos es común que eles sean la primera mención de una cosa, o sea, un referente nuevo, por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo esa cosa. ¿Qué es esa cosa? Libro, ¿cierto? Y yo quiero hablar sobre este libro. Entonces, yo puedo empezar diciendo, yo tengo un libro. Entonces, yo utilizo el indefinido un. Tengo un libro. ¿Por qué? Porque es mi primera mención, ¿cierto? Entonces, desde esta mención, yo puedo hacer otras menciones. Pero en la primera mención, yo utilizo el indefinido un, ¿cierto?
Es común usar los indefinidos en las primeras menciones, en los referentes nuevos, ¿cierto? Ahora, los indefinidos también no se van con nombres propios. Por ejemplo, no podemos decir un Javier, no podemos decir un Carlos, ¿cierto? Nombres propios también no van con los artículos indefinidos. Por ejemplo, un Juan. No podemos decir un Juan. El nombre propio siempre va sin el artículo, ¿cierto? Por ejemplo, España. No podemos decir una España, ¿cierto? Nombres propios no se van con los indefinidos. O, por ejemplo, correos. Correos. No podemos decir unos correos, ¿cierto? Porque correos es nombre propio también, ¿cierto? Y también los artículos no se van con los demostrativos, ¿cierto? Ni con los numerales, ni con indefinidos. Por ejemplo, un amigo. Un amigo. ¿Puedo decir un amigo? No. Cuando tenemos un artículo indefinido, no podemos usar demostrativos, ¿cierto? Podemos decir un libro, pero no podemos decir un libro, no, ¿cierto? Un libro solamente, porque el artículo indefinido no se puede decir con los demostrativos, ¿cierto? Ahora, chicos, yo quiero hablar un poco más sobre un uso muy común de los artículos que es el verbo gustar. Entonces, cuando yo quiero decir que gusto de algo, que a mí me gusta algo, o no me gusta, siempre debemos utilizar el artículo. Entonces, déjame ver o que me gusta. Me gusta mucho los libros. ¿Qué es los? Artículo masculino plural. Entonces,
Cuando yo utilizamos el verbo gustar, siempre utilizamos el artículo cuando lo que me gusta es un sustantivo. Por ejemplo, libros, gatos. Me gustan mucho los gatos. Y me gustan mucho los perros también, ¿cierto? Ahora cuando tenemos que hablar de algo que nos gusta y es un verbo, utilizamos en el infinitivo, o sea, no conjugado, y no utilizamos los artículos, ¿cierto? Entonces, me gusta mucho cantar. No puedo decir, me gusta mucho el cantar. Con verbo no se va el artículo, ¿cierto? Entonces decimos solamente, me gusta cantar, ¿cierto? Entonces por hoy es esto que yo quería hablar sobre los artículos. Y nos vemos en nuestra próxima clase, ¿cierto? Hasta pronto, chao chicos, gracias.